La Reserva Federal de Estados Unidos dispuso ayer un ajuste de su tasa de interés de referencia, un ajuste de 25 puntos básicos. Se trata de un primer movimiento tendiente a ir normalizando, entre comillas, la política monetaria luego de la pandemia. Se espera que sea seguido en los próximos meses de otros ajustes adicionales. Como la Fed es el banco central de la principal economía del mundo y como su tasa de política monetaria es una referencia clave para la evolución de una cantidad de variables financieras a nivel global, conviene detenernos en este hito de ayer, en esta noticia de ayer y en cómo está planteado el escenario para los próximos meses. Por eso es que estamos en contacto con Matías Consolandich de Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Matías, a ver, te propongo comenzar por repasar por qué el comité de la Fed de esta semana generaba tanta tensión en los mercados, ¿no? Y por qué la tasa de referencia de Estados Unidos, recordemos, es una variable que los economistas, digamos, siguen tan de cerca, ¿no? Bien, a ver, la tasa de la Reserva Federal o de la Fed es una tasa que hace referencia al costo del dinero en Estados Unidos y al igual que la tasa de política monetaria en Uruguay, es una tasa de muy corto plazo para operaciones a un día. Ahora, esa tasa y las expectativas de hacia dónde va a ir en adelante son elementos claves en la formación de todas las tasas de interés en dólares, tanto las de plazos cortos como también las que usan los bancos para prestar a plazos más largos. Si sube la tasa de interés, digamos, se encarece el crédito. Eso pasa en Estados Unidos, pero siendo Estados Unidos la principal economía mundial, las tasas de referencia en ese país también son una referencia para el resto del mundo, incluso para Uruguay, porque al fin y al cabo los bancos siempre tienen la posibilidad de colocar sus excedentes de caja en el exterior, en alternativas líquidas en el resto del mundo, y por eso, digamos, las tasas internacionales siempre son un determinante en el precio al que le ponen el crédito. Además, la tasa de la Fed es como un termómetro de las condiciones de liquidez global, y como tal es relevante para la formación de precios de los commodities, para la formación para la evolución de las distintas paridades cambiarias y para otras dimensiones que en definitiva hacen al contexto económico externo que enfrenta el país. Por eso la importancia de esta decisión de ayer, porque es la primera en la que la Fed efectivamente se pone a recorrer un camino de ir dejando atrás la política muy expansiva que tuvo en los últimos 2 años. De todas formas, Matías, a ver, la decisión de la Fed de ayer no fue una sorpresa, ¿no? Este ajuste era algo, digamos, largamente esperado, ¿verdad? Sí, de un tiempo a esta parte, muchísimos bancos centrales, con la Fed principalmente, pero otros también, vienen haciendo un fuerte énfasis en irle anticipando con tiempo al mercado lo que piensan hacer en el futuro. El objetivo de esa estrategia es ir operando de a poco sobre las expectativas, no generar grandes sobresaltos en el mercado. La Fed ya venía hace un tiempo modificando los textos de los comunicados para ir dando pistas de que este primer movimiento de tasas estaba cerca, y en el primer comunicado de enero en realidad ya había hecho bastante explícito lo que probablemente iba a suceder ahora en marzo, que fue llevar a la tasa a un rango de entre 0,25 y 0,50 anual. Cuando uno mira los contratos a futuro, que de alguna forma recogen las expectativas de mercado sobre lo que iba a hacer la Fed, también la venían descontando desde hace un tiempo. Así que no, definitivamente no fue una sorpresa el ajuste de ayer. Eso no quita que no fue un hito importante. Matías, a ver, según se explicó en el comunicado oficial de ayer, bueno, el gran motivo de este cambio es el contexto de más inflación, ¿verdad? Ahora, dado que en Estados Unidos la inflación subió en febrero al nivel más alto en 40 años, ¿cómo debe interpretarse un ajuste de solo 25 puntos porcentuales de la tasa de interés? Sí, es cierto, la inflación en Estados Unidos está en niveles muy altos para los parámetros con los que estamos acostumbrados. En febrero la inflación alcanzó 7,9, casi 8%. Recordemos que el objetivo de la Fed es una inflación que en promedio se ubica en 2% anual, con lo cual la inflación está a niveles altos. Pero el camino que eligió la Reserva Federal para ajustar la política monetaria y para combatir este escenario de alta inflación es un camino de gradualidad. Eso no quita que no tendremos más ajustes de tasas, como adelantaba Emiliano al inicio. La Fed está diciendo explícitamente, comunicó ayer al mercado, que va a llevar la tasa a 1,9 a fin de año y a 2,8 a fin del año siguiente.
Si miramos los futuros, los mercados están descontando un escenario bastante similar. En cualquier caso, Romina, son tasas aún bajas si uno las mira en relación a los niveles de inflación que comentábamos recién, pero lo que la Fed está marcando igual va a ser un cambio relevante respecto a las condiciones financieras que tuvimos en los últimos 2 años, cuando la tasa de interés estaba más en torno al 0% anual. Matías, ¿y cómo juega la guerra en Ucrania en las decisiones de los bancos centrales? ¿No vamos a estar viendo más inflación en el mundo por la suba de los precios de los alimentos y en el costo de la energía? Sí, sin duda que la suba de precios de materias primas genera más inflación y al final complejiza un escenario que, como decíamos recién, ya venía siendo bastante desafiante para muchas economías. La Fed ayer revisó su pronóstico de inflación en Estados Unidos de 2,6 a 4,3 para el promedio de este año. Un contexto de mayor inflación tensiona la decisión de los bancos centrales sobre la velocidad con la que deberían ajustar la política monetaria. ¿Por qué digo eso? Porque por un lado tenemos más inflación y vamos a tener más inflación, pero por otro lado esa mayor inflación probablemente va a hacer caer el ingreso de los hogares, porque los salarios van a irle de atrás a la inflación, y eso podría impactar negativamente en el consumo y también puede impactar negativamente en la actividad económica. De hecho, ayer la Fed corrigió las proyecciones de crecimiento del PIB en Estados Unidos de 4 a 2,8, como comentaban hoy. Al final, la Fed tiene que balancear esos dos riesgos. Si piensa que el riesgo de recesión se agrava, bajará el ritmo de ajuste de tasa. Si piensa que el riesgo de que la inflación se salga de control es más importante, deberá acelerar el ritmo de ajuste de tasa. Hoy, este segundo riesgo está apareciendo como cada vez más importante, y de allí que haya varias voces que sostienen que la Fed debería ir más rápido en su proceso de ajuste de lo que piensa actualmente el mercado. Matías, ¿cómo fueron las reacciones de los mercados al anuncio de ayer? ¿Se vieron ajustes importantes de las variables financieras? Bueno, la verdad que estamos en semanas de mucha volatilidad en los mercados financieros. La incertidumbre relacionada con la guerra en Ucrania, noticias como la de estos días de un aumento muy fuerte en los casos de COVID en China, que motivaron medidas restrictivas en ese país, el precio del petróleo, que llegó a $130 por barril el martes pasado y ayer estaba cayendo por abajo de los $100, son, la verdad, muchos elementos que hacen difícil poder aislar el efecto de la reunión de la Fed en los mercados. Dicho eso, de todas maneras, ayer las bolsas de Estados Unidos cerraron con ganancias mayores a 2%, y si vamos a mirar las tasas de los bonos norteamericanos a 10 años, que es una referencia usual para mirar, tendieron a subir y se ubicaron en 2,2% a final del día. Bien, para ir cerrando ya, desde la perspectiva de Uruguay, como hacemos siempre, ¿qué deberíamos esperar de un escenario de la Fed con suba de tasa de interés? Bueno, mientras la suba de tasas en Estados Unidos sea gradual y no modifique o no genere mayores turbulencias en los mercados financieros, la verdad es que no deberíamos de por qué ver un cambio drástico en el escenario para Uruguay. Uruguay tiene condiciones muy buenas de acceso a financiamiento externo. Cuando uno mira el riesgo país, está en torno a los 125 puntos, que es un nivel bajo desde una perspectiva histórica. Por otro lado, el ajuste monetario como está planteado hoy no tendría por qué generar un cambio significativo en la liquidez internacional, que digamos se pueda traducir en una dificultad para que se mantengan buenos precios de las materias primas a nivel global. De todas maneras, en el margen, este escenario de incremento de tasas en Estados Unidos seguramente va a ir pautando un encarecimiento del crédito para las empresas y también un encarecimiento del crédito para el gobierno. Eso va a suceder, pero el riesgo está en la velocidad a lo que eso suceda. Si la inflación en Estados Unidos se estaciona a niveles altos o incluso sube, la Fed deberá desplegar un plan más agresivo, o eso tiene el potencial de complicar el escenario financiero internacional. Más allá de que la guerra hoy domina buena parte de los titulares en materia económica, lo que haga la Reserva Federal es un elemento realmente importante para la configuración del escenario externo de nuestro país. Matías, gracias por este análisis a propósito de esta novedad de ayer, de que la Fed comenzó a normalizar, digamos, la política monetaria y ajustó en 25 puntos porcentuales la tasa de interés de referencia. Bueno, cómo cambia el escenario financiero a nivel internacional, qué cabe esperar para nuestro país. De eso conversábamos contigo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.